Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Continuamos con nuestro estudio aquí en el libro de Romanos. Verdaderamente el tema de ayer, del estudio anterior, estuvo riquísimo, de bendición. Vamos a empezar el capítulo 6 hoy en día, en esta mañana. Y ayer verdaderamente vimos el contraste de que, como por la desobediencia de Adán, el pecado entró en la humanidad y por el pecado entró la muerte. Así, de la misma manera, por la obediencia de Cristo, entró la vida y la vida eterna, la justificación, la reconciliación para con Dios, y entró verdaderamente la vida eterna. Y hay un contraste. Es un contraste tan hermoso que debemos de considerar y creerlo, verdaderamente abrazarlo. Y dice que así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y esa es la verdad. El hombre está bajo condenación mientras estemos en desobediencia, en transgresión, en pecado. Y de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Sí, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, la ley se introdujo para hacer manifiesto verdaderamente el pecado. Yo no conocería que el adulterio es pecar si la ley no dijera no cometerás adulterio, no matarás, ¿verdad? En la ley, para que el pecado de homicida se manifieste. Y verdaderamente porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Un pasaje maravilloso, verdaderamente les recomiendo repasar de vuelta ese estudio de ayer. Me edificó bastante, me habló bastante la palabra de Dios, y verdaderamente, y hoy seguimos desenvolviendo ese pensamiento, ese contexto anterior, ¿verdad? Del estudio anterior. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana. Gracias porque tu misericordia es grande, Padre. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a regocijarnos en esa esperanza gloriosa, Señor, de la vida eterna, del perdón de pecados, Señor, de la multitud y la abundancia de tu gracia para nuestras vidas y tu infinita misericordia, Padre. ¿Cómo ignorarla, bendito Dios? Si tú nos has dado una salvación tan grande, un perdón de pecados cuando no lo merecemos, porque somos verdaderamente transgresores de tu ley, somos desobedientes, somos pecadores, bendito Dios. No hay justo. Lo hemos mirado a través de tu palabra, que no hay justo, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Y verdaderamente tu palabra es verdad. Te pedimos la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe en esta mañana en nuestro estudio, Padre. Guíanos, háblanos a través de tu palabra, abra nuestros corazones. Te pido, bendito Dios, que me ayudes a darle una interpretación correcta a la palabra, a mantenerme fiel, Señor, en la autoridad de tu palabra, Señor, que es lo único, Señor, que verdaderamente cuenta y vale, Padre. Muchas veces nos mantenemos fieles a la autoridad de la denominación o a la autoridad de la religión, Padre, y torcemos tu palabra para mantenernos firmes en la autoridad de las doctrinas de cierta denominación, cierta religión específica.
pero verdaderamente no hay otra cosa que la verdad de tu palabra, Señor, expuesta, y la autoridad de tu palabra, Señor, es lo único que debemos de obedecer y seguir y comprender y abrazar antes que todas esas doctrinas de hombres, doctrinas de denominaciones, doctrinas de religiones que el hombre ha hecho, Señor, cegados del entendimiento, cegados, Señor, para que no les ha resplandecido con verdad el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Guíanos, te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Mercedes, buenas tardes, buenos días, buenas tardes en España. Verdaderamente, Mercedes, déjame decirte que es para mí algo bonito, algo hermoso saber que desde allá, desde España nos acompañas. Gracias, verdaderamente, gracias, y que Dios te bendiga, y espero en Dios que estos estudios sean de edificación para tu vida. Y como lo he dicho anteriormente, cualquier duda, cualquier pregunta, algún pasaje o algo que quieras comprender, si en algo podemos servirte, ¿verdad? Si en algo puedo encontrar una respuesta a tus preguntas, con confianza, aquí estamos para servirte, aquí estamos para edificarnos. No hay más, la mera verdad, que crecer en aceptar la Escritura como la única autoridad verdaderamente para nuestra salvación. ¿Verdad? Bendiciones y gracias por acompañarnos. Gracias, toda la gloria sea para el Señor verdaderamente. Todavía estoy un poquito resfriado, pero bueno. Y gracias por estar conectados, verdaderamente me animan a continuar. Capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice esta pregunta por el contexto de lo que había terminado diciendo en el capítulo 5. Sí, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por esa razón dice, porque, o sea, por la abundancia del pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida mediante Jesucristo. Por eso dice así acá, ¿verdad? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, porque esta pregunta, esta parte del capítulo 6 se debe de leer dentro del contexto del capítulo 5. Dice que por cuanto abundó el pecado, pero abundó más la gracia de Dios, por eso dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sí, tremenda declaración. Verdaderamente no hay duda que la Escritura testifica que el bautizo debe de ser por inmersión. Verdaderamente la palabra bautizo es así, es como sumergido en una totalidad completo, sumergido en el agua, ¿verdad?
no es solamente rociado en la cabeza, no se trata verdaderamente del bautizo de niños, no cuenta la mera verdad, porque en primer lugar dice Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando a mí me bautizaron de niño en la creencia católica de mis padres, verdaderamente, gato, bájate de ahí, bájate. Gato travieso, es bien juguetón. Verdaderamente a mí no se me predicó el evangelio. Es más, ni siquiera recuerdo que fui bautizado. Ay, me está inquietando esto. Órale, bájate. ¿Qué anda ahí de travieso? Ni siquiera recuerdo verdaderamente el día de mi bautizo. Ni siquiera sé quién estaban ahí, qué pasó, qué dijo el cura. No recuerdo. Y verdaderamente la escritura da testimonio de que que el bautizo es una decisión de cada persona al creer en el evangelio, al aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, al reconocer la maldad de su vida, porque el bautizo es para arrepentimiento, para perdón de pecados. En el bautizo solamente te declaras tú culpable públicamente de que eres pecador y que has creído que Cristo murió en la cruz para darnos el perdón de nuestros pecados. Es solamente un acto de fe, te identificas con Cristo en su muerte. Aquí dice, ¿verdad? Dice que porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, nosotros nos hemos identificado como culpables, como dignos de la muerte que enfrentó Cristo por nosotros. Nosotros somos los que debíamos de haber ido al madero, no Él, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y cuando somos sacados de las aguas, somos identificados en la resurrección de Cristo a una vida gloriosa, a una vida nueva, a una vida como verdaderos hijos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Verdaderamente. Hay mucho que decir. Se puede hacer, yo creo, una serie de estudios para comprender más y entender más acerca del bautizo. Sí, y verdaderamente el bautizo es para una sola. El bautizo es para arrepentimiento. Nos identificamos para arrepentimiento. Cuando empezó el evangelio, dice que Juan el Bautista y muchos venían a él. Mateo 3:6 dice, y eran bautizados por él en el Jordán, por Juan el Bautista, confesando sus pecados. Mateo 20:22. No, habla de su muerte. Y eran bautizados. Marcos 1:5. Y salían a él de toda la provincia de Judá y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Un infante verdaderamente, miren, un infante de que se arrepintió, qué pecados confesó cuando se bautizó. Fue una decisión verdaderamente de él. El aceptar a Cristo, el aceptar el evangelio es una decisión personal. Yo no puedo sumergir a mi hijo
en el agua y decir que ya fue bautizado en la fe cristiana, cuando no fue una decisión de él, no confesó sus pecados, no se dio por culpable, no se declaró culpable delante de los ojos de Dios y por eso se bautizó. Sí, cuando cuestionaban a Jesucristo, dice la escritura en Lucas 7:30, miren, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan o no siendo bautizados en el bautizo de arrepentimiento. Sí. Hechos 18, y Cristo, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Sí? El bautizo va de la mano con el creer en el Evangelio. Acá nos dice bien claro en Romanos, ¿verdad?, que nos identificamos en la muerte de Cristo por medio del bautizo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, nos hemos identificado en su muerte. Y también tiene mucho que decir el bautizo, mucho que considerar, porque cuando es uno sumergido en el agua, es uno identificado en la sepultura de Cristo. Nos identificamos con su sepultura de Él. Por eso dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, asimismo nosotros andemos en la vida nueva, en vida nueva. Me es necesario hacer un comentario verdaderamente, y no me gusta andar discutiendo de las religiones, pero ¿sabían ustedes que por causa de el cristiano, el verdadero creyente, aquella persona en el pasado, en el inicio de la iglesia, o es más bien que en los años de cuando el catolicismo o la religión católica surgió en el mundo, porque la iglesia católica no surgió en los primeros 60, 70 años de el evangelio de la iglesia de Cristo, en el tiempo de los apóstoles. No surgió en ese tiempo, surgió ya más después, ya parece que no sé si a fines de los años 800 o 900 después de Cristo, después de los apóstoles. Sabían que por las personas, los creyentes de la iglesia de Cristo que mantuvieron esa posición de hablar en contra del bautizo de niños, no aceptar verdaderamente el bautizo de los niños, porque no cuenta, no vale. El niño nunca hace una decisión por Cristo. Y verdaderamente es engaño de Satanás que hace que crean que ese bautizo cuenta. Es una decisión personal de declararte culpable, de declararte en arrepentimiento, de declararte verdaderamente como pecador, poniendo tu fe en Cristo para salvación, para perdón de pecados. Y es una decisión de cada individuo. ¿Sabían que
a la Iglesia Católica o la religión católica, a muchos que mantuvieron esa posición y hablaron en contra del bautismo de los niños, de infantes, que, ¿verdad? Hablaron a favor de la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios declara que es la decisión de cada individuo. Jesucristo mismo dijo, el que creyere, la persona que crea y sea bautizada será salva. Un niño verdaderamente ni siquiera entiende, no se le predica el evangelio, no sabe ni de su maldad ni de su pecado, no sabe nada de arrepentimiento. Y sabían que por mantener esa posición y esa declaración que estoy haciendo, yo ya hubiera sido ahorita a víctima o ya estuviera en una lista de ser verdaderamente exterminado por la Iglesia Católica y ser echado en la hoguera. Los quemaban vivos verdaderamente a los protestantes, a las personas que mantenían una firmeza en la palabra de Dios. Es triste, pero es la realidad. Hay historia, pueden buscar la historia de la iglesia primitiva. Y este asunto verdaderamente de la persecución y de la matanza que la Iglesia Católica ha hecho en el pasado, llegó hasta los 1900, en 1920, 1930, todavía verdaderamente había persecución por causa de ellos contra el creyente. Cuando llegaron a México con el catolicismo, con los españoles, y obligaban a los indígenas, si un indígena, ¿verdad?, tenía 2 mujeres o vivía una vida no cristiana, los castigaban, los latigaban, los atormentaban, los ponían los ponían en azoto, los azotaban, los experimentaban con ellos torturas, los ponían en unas ruedas y los estiraban, los amarraban y los estiraban para que se hicieran católicos, para que aceptaran el catolicismo. Verdaderamente la influencia de la iglesia o de la religión católica fue verdaderamente forzada en muchas personas. Y si tú tenías una creencia en lo que la palabra de Dios dice, declara, de acuerdo a la verdadera doctrina de la palabra de Dios, miren, no estoy inventando cosas, lo pudimos ver en los evangelios, léanlos, que el bautizo tiene que ver con la decisión de cada persona, y lo pueden ver una y otra vez a través del libro de los Hechos. Nunca encuentras en las escrituras verdaderamente que los padres bautizaron a sus hijos en la fe de Cristo. Tiene que haber una decisión. Pero bueno, ya me salgo de ahí. Vamos a mantenernos en lo que la escritura dice, pero me era necesario hablar de eso, porque la mayoría de nosotros ignoramos el pasado, ignoramos la historia, ignoramos verdaderamente lo que ha acontecido, ignoramos por qué verdaderamente la Iglesia Católica tiene una influencia tremenda en las personas, en la vida de las personas, y por qué la gente verdaderamente no tan fácil se la deja, no tan fácil sale de ahí. Porque en aquel tiempo, si alguien se hacía hereje, por ejemplo, ¿no?, así los llamaban, porque contradecían las doctrinas de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica los nombraba herejes. Hasta el día de hoy todavía les llaman ahora ya le cambió, ahora los llaman los hermanos separados, o sea, todavía los aceptan como hermanos por la fe en Jesucristo, pero que somos separados porque no aceptamos las doctrinas de su religiosidad de ellos. Porque verdaderamente el purgatorio también no tiene lugar en las escrituras, para nada. Si el purgatorio es una realidad, un lugar donde uno va a pagar por sus pecados,
¿Qué caso tenía que Cristo muriera? Sí, y verdaderamente yo ya estuviera ahorita en la lista de ellos para ser exterminados por esta declaración. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mucho que explicar, mucho que declarar en esta parte. Mira, el arrepentimiento va más allá de que y me arrepiento que no lo hubiera hecho. El arrepentimiento va verdaderamente, está arraigado, tiene que estar verdaderamente enraizado en estar conscientes verdaderamente de quiénes somos sin Cristo, qué es verdaderamente nuestra vida en nuestro pecado, la maldad de nuestras vidas verdaderamente, aceptar verdaderamente ese viejo hombre empedernido a desobedecer y hacer lo malo ante los ojos de Dios. Porque aún en Cristo, ese viejo hombre ahí está. Sí, ahí está. No solamente tenemos al enemigo, a Satanás, que se levanta contra nosotros, pero tenemos nuestra carne verdaderamente, aún en Cristo, se inclina al mal, se inclina al pecado, se inclina a la desobediencia. Ese viejo hombre, la mera verdad, no tiene nada de bueno. Y aún en Cristo, muchas de las veces las personas, los creyentes, cuando terminan abrazando una religiosidad, se sienten tan, ¿cómo lo diré? Que el pecado ya no tiene dominio en sus vidas y aún siguen en la mentira, aún siguen cometiendo adulterio, aún roban, aún odian, aún hay de todo en nosotros. Verdaderamente, el verdadero arrepentimiento es estar conscientes todo tiempo de la maldad y de las obras de nuestras vidas, tanto de pensamiento como de obras, como deseos del corazón que no le agradan a Dios, para ya no seguir verdaderamente deleitándonos en eso, para ya no dejar que ese hombre verdaderamente se levante. Ese hombre quedó sepultado al declararnos nosotros culpables delante de Dios. Y es un hábito que debemos de hacer, de recordar verdaderamente que ese hombre debe de morir todos los días. Ese hombre debe de ser sepultado todos los días. No lo podemos dejar verdaderamente que salga, que se levante. ¿Sí? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Muertos por medio del arrepentimiento, por medio del bautizo. Si verdaderamente nos hemos declarado pecadores y hemos sido justificados por la sangre de Cristo, por nuestra fe en Él, y creemos que Dios verdaderamente dio a su Hijo para darnos un perdón de pecados, y siendo conscientes de que aún creyendo en Cristo, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. La influencia del pecado en mí, ahí está. Las concupiscencias de mi carne no se fueron.
pero por mi convicción de mi pecado, de mi maldad, verdaderamente la reconozco en mi vida. Y verdaderamente debemos de hacer conciencia de no menospreciar la sangre de Cristo, porque si menospreciamos la sangre de Cristo siguiendo en nuestro pecado, la misma Escritura declara que somos como el perro que se vuelve a su vómito. Hemos dicho que eso es asqueroso, el pecado en nuestras vidas es algo que no le agrada a Dios, y le hemos pedido perdón a Dios y nos volvemos a esa vida. Es como el perro cuando se vomitó y va y se come de vuelta su vómito. Es algo más asqueroso todavía de lo que era el pecado en nuestras vidas. Cuando lo hacemos ya sobre la conciencia de que Cristo verdaderamente murió, derramó su sangre y dio el perdón de pecados, y siendo conscientes de que somos pecadores y que necesitamos el perdón de nuestros pecados, y volviendo a esa vida de pecado, ¿verdaderamente estamos en Cristo o estamos en la carne? ¿Estamos bajo la ley del Espíritu de la gracia o estamos todavía bajo el Espíritu del pecado, de condenación y de muerte? Porque no podemos ser salvos si todavía dejamos que el pecado reine en nuestros miembros, si todavía nos deleitamos en eso. ¿Sí? No tienen, o sea, es una línea tan fina, es un camino tan angosto, poder considerarlo así, porque el hecho de que pequemos, ¿verdad?, no anula de que seamos salvos. Pero si estamos conscientes de que pecamos y le pedimos perdón a Dios, sí, porque aún en esta carne le fallamos a Dios. Aún en esta carne verdaderamente no hay amor al prójimo. Mucho menos tenemos un amor genuino por nuestros enemigos. Y es algo que Jesucristo nos manda que tengamos. Dice que oíste que fue dicho, ¿verdad? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a vuestros enemigos. Pero yo les digo, amar a vuestros enemigos. Amar a aquellos que os ultrajan y os persiguen. ¿Sí? ¿Y verdaderamente tenemos la capacidad de amar a nuestros enemigos? No. Porque no hemos permitido verdaderamente que la gracia de Dios se perfeccione en nuestras vidas, en nuestros corazones. No hemos llegado verdaderamente a vivir en una plenitud a la luz del Evangelio para nuestras vidas. Sí. Y esa vida verdaderamente difícilmente la vas a encontrar en una religión. Difícilmente la vas a encontrar en una denominación. ¿Sí? Verdaderamente la prueba verdadera de que has sido bautizado con el Espíritu Santo, que verdaderamente has sido bautizado y has sido lleno del Espíritu Santo, es una vida verdaderamente consciente de la convicción del pecado de tu vida. Es una vida verdaderamente consciente de la maldad de nuestro pecado, tanto de nuestros pensamientos como en los deseos del corazón y en nuestras obras. Dice aquí Pablo, sigue diciendo, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo de que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Sí, la concupiscencia verdaderamente es el motivo, o es como la adicción verdaderamente, como la adicción del alcoholismo. La concupiscencia es esa adicción a hacer eso, a tomar alcohol. El cuerpo lo pide, el cuerpo te lo clama. O las drogas. Cuando la gente hace drogas y se mete, no sé, drogas, polvos, inyecciones y todo eso, el cuerpo, la carne se hace adicta a esas drogas, y cuando las quiere dejar,
la carne se lo pide, se lo clama y vuelven a caer y vuelven a caer porque están adictos. Su carne verdaderamente se los demanda, su carne lo quiere, su carne lo anhela, su carne lo clama. De la misma manera, la concupiscencia del pecado en nuestra carne es ese deseo verdaderamente que nos jala, que nos seduce, que nos mantiene en esa vida que no le agrada a Dios. Yo me he dado cuenta, miren, el Señor me alcanzó en el 2005, yo me bauticé y desde entonces comencé a tener más claridad de lo que es el Evangelio, entendí verdaderamente la maldad de mi vida, le pedí perdón al Señor, me bauticé y desde el 2005 hasta el día de hoy, la naturaleza que tenía antes de bautizarme aún está en mí. Los deseos del pecado que gobernaban y dominaban mi vida, que me esclavizaban, que me hacían obedecer las concupiscencias de mi carne, aún están en mí. Aún todavía está ahí la concupiscencia de hacer eso, pero ahora estoy más consciente verdaderamente de que Cristo murió para perdonarme de esa vida de pecado. ¿Cómo verdaderamente someterme de vuelta a obedecer esas concupiscencias y menospreciar la sangre de Cristo? Si todavía me deleito y dejo que esa concupiscencia reine para muerte en mí, no he creído en el Evangelio. No he creído verdaderamente que la maldad de mi vida fue la que puso a Cristo en la cruz del Calvario. La maldad de mi vida, las concupiscencias de los deseos de mi carne, el pecado, la maldad, la desobediencia, fue lo que puso a Cristo en el madero. Sí. Miren lo que dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Por qué dice que no reine? Porque aún está ahí, aún está palpable el pecado en nuestros cuerpos mortales. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando alguien nos regala algo y valoramos eso que nos regalaron, lo cuidamos, lo atesoramos, no queremos que se dañe, lo cuidamos, lo guardamos en un lugar, y mucho más si vemos que la persona que nos lo regaló le costó un sacrificio, que tuvo que hacer un sacrificio, que gastó todo su dinero para darnos un regalo, que apenas tenía lo suficiente para comprarlo. Lo valoramos de tal manera que lo guardamos, lo atesoramos, estamos conscientes, no lo tiramos. Bueno, si somos conscientes. Imagínense el regalo tan hermoso que Dios nos ha dado. ¿Has valorado verdaderamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti? Como para seguir haciéndole caso a los deseos de la carne, porque créemelo, los deseos de la carne ahí están. Desde el 2005 que me bauticé, ha sido una batalla. Los deseos de la carne ahí están.
En muchas ocasiones me han seducido y me han hecho obedecerles, aún en Cristo. Si dijera que ya no, soy mentiroso y la verdad no está en mí. Sí. Si tienes tiempo en el Evangelio, tú también sabes que esa es una verdad. Que las concupiscencias de tu carne no quedaron sepultadas cuando te bautizaste, si es que te has bautizado. Al confesar tus pecados y haberle pedido perdón a Dios, el Espíritu da testimonio a tu espíritu que Dios te perdonó por medio de la muerte de Cristo, de que estás en paz con Dios. Pero también estás más consciente de la maldad, de las concupiscencias de tu carne, ¿sí? Del gobierno, del dominio, de la seducción que tiene la carne verdaderamente a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y si valoramos verdaderamente el sacrificio de Cristo, por eso el recordar que molido fue por nuestras transgresiones, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, el pan y el vino, ¿qué están haciendo? Están comiendo y bebiendo, y es un hábito el comer y el beber. Es un hábito que todo ser humano tiene. Unos comen 1, 2 veces al día, 3 veces. Los que somos más glotones a veces comemos hasta 4 o 5 veces. Y bebemos. Cristo cuando tomó el pan y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: comed, que esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, dice: hacer esto en memoria de mí. El apóstol Pablo dice que de modo que cada vez que partimos el pan y participamos de la copa, sí, la muerte de Jesucristo anunciamos, o sea, la recordamos. Es una celebridad, es una fiesta, es una solemnidad, algo de recordar verdaderamente que Cristo dio su vida por nosotros, que Él derramó su sangre, que Él dio su vida, que Él murió en una cruz para perdonarnos. Y siendo conscientes de esa verdad, recordándolo, llevándolo en nuestros corazones, es de la única manera que podemos dominar y gobernar los deseos de la carne, las concupiscencias verdaderamente del pecado en nuestra vida. Y cada persona tiene diferentes concupiscencias, cada persona es seducida y tentada de diferente manera, según en la esclavitud en la cual Satanás lo ha tenido sujeto en el pasado. Sí. Por ejemplo, yo no digo que no me gustan las cosas que otras personas tienen, pero no me atrevo a robarlas, no me atrevo a tomarlas. Sí, que sí me gustaría que fueran mías algunas cosas de otras personas, pero no me atrevo a robarlas. En cambio, el ladrón, la concupiscencia de su pecado es el robar, el deseo a robar, a tomar lo ajeno. Lo hace. ¿Sí? La concupiscencia de robar algo no está en mí. El deseo, quizás el pensamiento, en ocasiones muy de plano a lo lejos, no de tomarlo, pero sí de que me gustaría que eso fuera mío. Pero hasta ahí. Pero no tengo una seducción a tomarlo, a querer planear cómo llevármelo, cómo robárselo, cómo quitárselo. No está en mí. Y en cambio el ratero, la concupiscencia es que el deseo está ahí, la seducción, ¿sí?
a hacerlo, a tomarlo, y planea y lo hace y lo lleva a cabo y lo planea y observa y mira y busca la oportunidad de robarlo y lo hace. Y cuando estamos en Cristo, aún esas cosas están en nosotros. Yo he sido testigo de hermanos que testifican una fe en Jesucristo y que cantan en la alabanza, y aún los he mirado robar una familia entera. Los he mirado robar, y no cosas pequeñas, cantidad de dinero en artículos, en mercancía de tiendas. Conozco una familia que vivieron en los Estados Unidos no sé por cuántos años. El hombre de la casa cantaba alabanzas en un estudio bíblico donde se congregaban varios hermanos. Él tocaba ahí en las alabanzas, y ¿quién iba a pensar verdaderamente? Se miraba como un verdadero creyente, alguien que tenía un servicio, un ministerio, y trabajaba de mecánico arreglando camiones grandes. Compró una caja de herramienta, la pura caja de herramienta yo creo que pasaba, no sé, como los $6,000, la pura caja de herramienta vacía. Y le dieron a crédito la caja y mucha herramienta que compró cuando estaba trabajando ahí. Y a los pocos meses decidieron irse a México. Sacaron también muebles de una mueblería, y de dos mueblerías tenían muebles como para amueblar unos 2 apartamentos. Cargaron un camión de mudanza y decidieron irse a México, y se llevaron todo eso y no pagaron. Y no pagaron. Y eran bautizados. El cuate ese, o sea, no lo puedo llamar hermano, porque hermano, dudo verdaderamente que sea salvo, dudo que verdaderamente esté verdaderamente viviendo en el Evangelio. Dudo verdaderamente que una persona así sea salva. Y es de los que le dicen Señor, Señor, y no entrarán en el reino de los cielos si no se arrepienten. Si se arrepienten, verdaderamente tienen chance. Pero si no se arrepienten verdaderamente de corazón y siguen viviendo en las concupiscencias de su cuerpo, de su carne, en los deseos de su carne, haciendo esas cosas que no le agradan a Dios, de nada les sirve que crea que Jesucristo nació de una virgen, que vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros pudo vivir, que murió y resucitó para la justificación de nuestros pecados. De nada les sirve creer en toda esa verdad absoluta de la verdad de quién es Cristo, si no reconoce la verdad de la maldad de su vida y se arrepiente verdaderamente, ya no vive, ya no se deja pues gobernar, ya no deja que reine el pecado en su vida, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Pero si dejan todavía que el pecado se enseñoree de uno y viven esa vida verdaderamente, que a veces ni mucha gente que no cree o que no va a la iglesia no viven de esa manera. Hay personas que no van a la iglesia, en ninguna iglesia, que viven vidas más justas verdaderamente que aquellos que profesamos una fe en Cristo. Y digo profesamos porque soy humano y me tengo que contar, sí, para que no me gloríe en eso, porque todos verdaderamente estamos expuestos a esta verdad.
El creer en el Evangelio, aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no quita verdaderamente la concupiscencia, los deseos de nuestro cuerpo mortal. No lo quita. Pero lo podemos dominar, lo podemos gobernar, lo podemos sujetar a que no se enseñoree más de nosotros, a que no nos sujete de vuelta a servidumbre en contra de Dios por nuestra fe, valorando verdaderamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y si recordamos verdaderamente que Cristo dio su vida y nos dio un perdón que no merecemos, ¿cómo menospreciar verdaderamente esa salvación tan gloriosa? Pero hay personas que se dejan dominar, se dejan gobernar, y aún el pecado reina en sus vidas, y dicen gloria a Dios, aleluya, Cristo es mi Señor. Pero muchos de ellos están en la lista de aquellos que dicen Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La aplicación para nuestras vidas. ¿Cómo está tu corazón hoy? Si has creído en Cristo, ¿el pecado tiene todavía su reinado sobre ti? ¿Él domina, él gobierna tu carne? La concupiscencia, el deseo, la seducción, la adicción al pecado en el cual Satanás te ha sujetado, aún reina, aún gobierna, aún domina tu manera de vivir, tu manera de ser, tu manera de pensar, tus acciones, los frutos de tus hechos. ¿O verdaderamente estás consciente de esa realidad en tu vida y verdaderamente llevas frutos dignos de arrepentimiento, que repudias esa vida, la reconoces, te frenas, le pides a Dios cuando eres tentado, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, no quiero pecar contra ti? Me acuerdo que recién bautizado era seducido por esa naturaleza de pecado, y en varias ocasiones me arrodillaba y le pedía perdón al Señor. Ayúdame, Señor, ya no quiero vivir así. Ayúdame, Señor. Y verdaderamente ir haciendo conciencia de lo que Cristo hizo por nosotros, para perdonarnos, para librarnos de la condenación eterna. Podemos verdaderamente impedir o gobernar o controlar verdaderamente el pecado en nuestros miembros, para que ya no reine más el pecado en nosotros, mas la gracia y la misericordia de Dios, la convicción de que Dios nos amó siendo pecadores y nos dio un perdón que no merecemos, y valorando ese amor verdaderamente y no menospreciando la sangre de Cristo, podemos gobernar y controlar esa concupiscencia en nuestra carne. Josefa Reyes, buenos días. Gracias por acompañarnos. Mercedes, a ver, por la Iglesia Católica, las personas no saben que Dios no quiere imágenes y menos adorarlas. Ya, tienen razón. Yo puedo hacer la Santa Cena sin ir a la iglesia. Josefa Reyes, amén. Mercedes, es uno de los sacramentos que Jesucristo nos dejó a la iglesia, el compartir el pan y el vino, ¿sí? Dice,
Primera de Corintios 11. Miren lo que Pablo dice. ¿Ok? 11. El 23. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que lo bebieras, otra vez, en memoria de mí. Así que, pues todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor Jesús, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya murieron. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas si siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a los otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. 2 veces, cuando come uno el pan, dice: hacer esto en memoria de mí. Cuando bebe uno la copa, dice uno: hacer esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El hecho es que si, por ejemplo, el cuate ese que les dije, ¿no? Supuestamente cristiano, en el ministerio de la alabanza, y robó verdaderamente mucho dinero entre los muebles y la herramienta. Verdaderamente creo que pasó más de los $25,000 en dinero, todo lo que se robaron. Y se dice cristiano. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá en Corintios 11. ¿Sí? Que de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. No es tanto la comunión, el pan, el vino, sino que va más allá. Implica o cae verdaderamente, es aplicable en nuestra vida. Sí. Si decimos que Cristo murió por nosotros y hemos sido justificados y perdonados por medio de su sangre, y seguimos viviendo verdaderamente en el pecado de nuestras vidas, comemos y bebemos el pan, ¿verdad? Indignamente. Y seremos culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Seremos culpables de menospreciar verdaderamente la sangre y el cuerpo de Cristo, su muerte que dio para perdonarnos.
Si tu corazón verdaderamente no está al 100% para el Señor, si verdaderamente no has creído en el pecado de tu vida, no te has arrepentido, no estás consciente verdaderamente de esa vida, de las cosas de tu vida que no le agradan a Dios, es lo mismo. Es lo mismo como la persona que le dice Señor, Señor, te amo, ¿verdad? Y vamos a la iglesia y servimos en la iglesia o predicamos y seguimos viviendo en esa vida de pecado. Es lo mismo que comer el cuerpo, el pan y beber la copa del Señor, tomar la comunión. Es lo mismo. Cuando participas de la comunión del Señor, ¿es para qué? Hacer esto en memoria de mí. 2 veces dice, cuando tomas la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que lo bebieras en memoria de mí, recordando lo que Él hizo. Si has reconocido la maldad de tu vida, te has arrepentido, le has pedido perdón a Dios, bien puedes. Si estás consciente verdaderamente de esa vida de la cual el Señor te ha dado un perdón, te ha dado gracia y misericordia para tu vida, bien puedes tomarlo. Pero en tu casa no sé, es la primera vez que lo hago, pero a mí que lo oigo así. Lo importante es la comunión, ¿no? La comunión. Puedes tomarlo. Ve a la iglesia, no a mí. Lo puedes tomar en la iglesia, puede ir a un hermano ahí, reflexionar y meditar, pedirle perdón a Dios, decirle Señor, gracias por el perdón que nos has dado. Y creer, Señor, tu cuerpo es en memoria, en realidad el pan y la copa no es literalmente su carne, no es literalmente su sangre. Lo estás haciendo en una conmemoración, estás conmemorando, estás recordando lo que Cristo hizo por ti, que Él dio su vida. Él dio su vida, sí, por ti. Él derramó su sangre para perdonarte, para limpiarte de toda maldad, de todos tus pecados. Si lo hacemos recordando el sacrificio de Cristo, bien puedes. Si Cristo verdaderamente es una verdad en tu vida, pero es bueno hacerlo con otro hermano, con otras personas que creen en el Señor Jesucristo. Bien puedes hacerlo sola, pero es comunión. Es coronía, creo algo así la palabra, es la comunión. Pero si una persona que vive aún en el pecado, que está en adulterio, que miente, que roba, pero lo hace conscientemente y participa del testimonio de que cree en el Evangelio, simplemente que no coma el pan o beba la copa, es culpable del cuerpo de Cristo. Sí. Hay mucho que hablar, mucho que decir, pero no sé por qué razón, congrégate, Mercedes, que no te dé pena si tu compañero no va contigo. Ve, escucha palabra, busca una iglesia ahí sana. No sé si hay alguna iglesia bautista, pero que la doctrina sea sana, que verdaderamente crean en la autoridad de la palabra de Dios antes que en la autoridad de la denominación o de la religión.
Pero no tengas miedo, no tengas pena, ve, la mera verdad, ve, no le des lugar al enemigo que te tiene ahí. Ve, crece, aliméntate, participa de la comunión del Señor, bautízate. Hazlo, porque creo que el Señor te está llamando. El Señor te está llamando y quiere que seas verdaderamente parte del reino de los cielos. Quiere Él verdaderamente que experimentes su gracia, su misericordia para tu vida. Amén. Bueno, nos vamos. Dios les bendiga ricamente. Nos vemos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor. Tú más que nadie, Señor, puedes darle una respuesta más sabia, más verdadera, Señora Mercedes. Te pido, bendito Dios, que la ayudes, que la guíes, Señora, a una iglesia ahí cerca, Señor, donde se congreguen, donde la doctrina sea sana, bendito Dios. Guárdala, Señor, de que no vaya a cualquier religión, Señor, a cualquier movimiento religioso, Padre. Guíala y llévala, Señor, donde se congrega tu iglesia, Señor. Donde verdaderamente está ahí reunida tu iglesia, aquellas personas que han sido llamados fuera de su vida de pecado, que han creído en ti, que han abrazado, han creído en el Evangelio, se han arrepentido y que verdaderamente están creciendo en la sana doctrina que nos dejaron los apóstoles, Padre, que creen en la autoridad de la palabra antes que en la autoridad de el líder religioso que lo está guiando a una denominación, a doctrinas de hombres, enseñanzas de hombres, Señor. Ponla, Señor, donde se predique tu palabra sanamente, en un ministerio sano, en un ministerio donde ella se desenvuelva, Padre. Te pido, bendito Dios, también, Señor, para que alcance, Señor, a su esposo, que le traigas la convicción a su vida, Padre, que el Evangelio resplandezca en su vida para salvación y puedan ir juntos, puedan crecer en la fe, puedan crecer en la comunión, puedan participar del pan y de la copa, Señor, de tu mesa, de este sacramento que nos has dejado, Señor. Y que se desenvuelven, Señor. Si tienes un ministerio para ellos, bendito Dios, ahí en España, Señor, sé con ellos, Padre. Mi corazón, Señor, se va hasta allá. Quisiera que vivieran, Señor, cerca, que fuera fácil llegar ahí, Señor, y ministrar tu palabra con ellos, Señor, afirmarlos en la fe y que tú les ministraras, Señor, en sus vidas, en sus corazones más y más, y se afirmaran en ti, Padre. Quisiera estar ahí para ser de bendición para sus vidas, Señor, y buscar juntos un lugar, un templo donde se congreguen, donde se les enseñe tu palabra, Señor, donde puedan ir y puedan alabar tu nombre junto con otros hermanos que han creído en ti. Pero están tan lejos, Padre. Te pido, bendito Dios, que pongas hermanos alrededor de sus vidas, que les testifiquen de ti, que los inviten, que los reciban,
en el cuerpo de Cristo, Señor, en la iglesia. Y crezcan verdaderamente, Señor, llenos de gracia y de verdad en ti, Señor. En ti, que los guíes, que los guardes, Padre. Sé con ellos, bendito Dios. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, debemos de hacer una decisión. ¿Vamos a dejar todavía que el pecado reine en nuestros cuerpos? ¿Vamos a aceptar verdaderamente lo que la palabra de Dios dice? Si crees en Jesucristo verdaderamente y crees que es el Hijo de Dios, pero no te has arrepentido y no has tomado el paso de fe en obediencia a lo que Cristo mandó. Dice Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. En realidad el bautizo no te da la salvación, pero en el bautizo te identificas como pecador. Te identificas que le has creído a Dios, que estás destituido de la gloria de Dios por el pecado de tu vida y que crees que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonarte y quieres y anhelas y deseas ese perdón para tu vida. Quieres la salvación de tu alma. No quieres ir al juicio, a la condenación eterna. Debes de hacer una decisión de no dejar que el pecado reine más en ti. Arrepiéntete, lleva frutos verdaderos de arrepentimiento y deja que la gracia de Dios verdaderamente se perfeccione en tu vida. La palabra gracia la que se usa, y por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Esa palabra gracia en ese pasaje, en ese versículo, es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre. Y si dejas que la gracia se perfeccione en tu vida, dejas que la influencia divina de Dios en tu corazón te convicte verdaderamente por medio de su Espíritu Santo del pecado de tu vida, para que te arrepientas, y también te convicte de la verdad de quién es Jesucristo y de lo que Dios te ha dado por medio de Él en su muerte, en su resurrección, para que en tu corazón te testifique de que ninguna condenación hay para tu vida por cuanto le has pedido perdón a Dios por tus pecados, por cuanto los has reconocido, por cuanto ya no dejas que el pecado gobierne más en tu cuerpo mortal o reine. No lo dejas que se enseñoree más de ti y te sometes a vivir una vida bajo su gracia. Le has creído a Dios, te has arrepentido. Sí. Si no lo has hecho verdaderamente, toma la decisión hoy. Arrepiéntete. Bautízate en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Sí. Congrégate, crece. Busca un lugar donde se predique la sana doctrina, la palabra de Dios. Pídele a Dios que te guarde, que te guíe a donde puedas ser alimentado y edificado en la fe. En la fe. Yo de lo que cabe aquí seguiré compartiendo. Trataré de hacerlo todos los días y seguir creciendo juntos en la verdad de la sana doctrina, lo que tenemos en las Escrituras. Se ha notado a través de este ministerio, yo no hablo de denominación. Las veces que he hablado de denominación ha sido en sus doctrinas que las denominaciones tienen. Del movimiento pentecostés, el movimiento de los testigos de Jehová,
La Iglesia Católica con sus doctrinas verdaderamente que no, muchas de ellas no son bíblicas. El bautizo de niños no es bíblico. El purgatorio no es bíblico. Es una doctrina satánica, la verdad. Sí. Hay mucho que hablar, mucho que decir, mucho que observar. Y se constricta mi corazón verdaderamente porque sé que la influencia del enemigo para engañarnos, para hacernos creer otras cosas, es fuerte contra los seres humanos. Es fuerte. Nos dejamos convencer más bien por una denominación, una doctrina errada, una doctrina equivocada, y abrazamos más una religión que a Cristo mismo. Es la realidad de la vida. Bueno, les amo en el amor de Cristo, se cuidan, que Dios les bendiga, que la gracia y la misericordia del Señor se perfeccionen en nuestras vidas, amén. Ese es el propósito de este ministerio. Ok, bendiciones. Les amo en el amor de Cristo y ánimo, Mercedes, busca una iglesia por ahí. Voy a preguntar a mis hermanos acá en la iglesia donde voy a ver si tienen por allá algún ministerio. Allá cerca de donde estás, en Málaga, España. Sí, voy a buscar algo, ¿ok? De alguna alguna iglesia por ahí por esa área y te aviso. Bueno, que Dios les bendiga ricamente, nos vemos. Me despido y no me quiero ir, pero bueno, les amo en el amor de Cristo, amén, y créanlo. El deseo de mi corazón es que juntos crezcamos en la verdad de la palabra de Dios. Yo aquí no estoy enseñando de algún movimiento denominacional o religioso, sino al contrario. He hecho el contraste de lo que la palabra dice y de lo que las denominaciones dicen. ¿Sí? Tengamos cuidado de la doctrina, tengamos cuidado de qué es lo que estamos siguiendo, tengamos cuidado de no abrazar o seguir una religión antes que abrazar y seguir a Cristo. Amén. Bendiciones.